Delo fuerte para Él. Él es digno de todo nuestro reconocimiento, amén. Sí, no está. Bien, pues vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y pedir que el Señor nos hable en esta tarde. Padre, te damos gracias porque tú nos permites reunirnos, Señor. Te damos gracias porque siempre en tu presencia encontramos descanso, encontramos restauración, Señor. Tú nos fortaleces en medio de tu alabanza, Señor. Por eso tú nos has ordenado que nosotros debemos de publicar tu grandeza, que debemos de publicar tus alabanzas, Señor. Porque en medio de tu pueblo, Señor, tú haces cosas a su favor, Señor, aún cosas que no imaginamos, cosas espirituales que están pasando en medio de nosotros. Tú te mueves siempre en tu pueblo, Señor. Y por eso venimos en esta tarde, Señor, humillados delante de ti, reconociendo, Señor, que necesitamos conocerte cada día más, que necesitamos humillarnos ante tu presencia y que tú nos muestres nuestra condición, Señor, para poder dar respuestas a tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues el tema de hoy se titula Juventud con propósito. Y quiero que me acompañes por favor a Eclesiastés 12:1. Juventud con propósito. Eclesiastés 12:1. Te voy a leer en lenguaje sencillo. Dice la escritura: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Acuérdate de tu Creador antes que dejen de brillar el sol, la luna y las estrellas. Acuérdate de tu Creador ahora que después de la lluvia las nubes siguen cargadas. Llegará el día en que tiemblen los guardianes del palacio. Llegará el día en que se doblen los héroes de 1000 batallas. Cuando llegue ese día, habrá tan pocas molineras que dejarán de moler. Las que espían por las ventanas dejarán de asomarse a la calle. Las puertas de las casas se cerrarán por completo. El ruido del molino desaparecerá, parecerá perder fuerza, y el canto de los pájaros dejará de escucharse. Cuando llegue ese día, te darán miedo las alturas y los peligros del camino. Tu almendro echará flores blancas, el santamontes y la alcaparra te resultarán una carga y no te servirán de nada. Cuando llegue ese día, irás camino al lugar de donde ya no volverás, y en la calle te rodearán los que lamenten tu muerte. Acuérdate de tu Creador antes que se hagan pedazos el cordón de plata y la vasija de oro, antes que el cántaro se estrelle contra la fuente y la polea del pozo se parta en 1000 pedazos. Cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Yo, el predicador, declaro: en esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Lo que acabamos de leer es una muy detallada explicación de Salomón acerca del ciclo natural de la vida. De hecho, describe por medio de una manera muy poética cuál es el proceso de envejecimiento de las personas. Quizás algunas pudimos identificar a qué se referían, pero está hablando realmente cuando las personas ya adultas ya pierden la fuerza para caminar, cuando ya no tienen muelas para poder morder bien, cuando ya no ven por la vejez, cuando ya no escuchan a causa de la vejez, cuando ya ha pasado todo en su vida y solo están esperando el día de su partida. Como jóvenes, muchas veces no estamos conscientes de esta realidad. Es natural que la juventud siempre viva esperanzada en que siempre habrá un mañana. Los cristianos tenemos una esperanza y es un motivo de mucha alegría saber que nosotros estamos seguros en el Señor.
Pero aún siendo cristianos, no estamos conscientes siempre de que nosotros debemos de vivir cada día como si fuera el último de nuestros días. ¿Por qué? Porque el predicador Salomón nos hace un consejo que lo repite una y otra vez durante todo este texto: acuérdate de tu Creador. Esa palabra acuérdate, su significado principal me llamó mucho la atención, que hace alusión a poner una marca para que algo sea reconocido, algo que pueda ser recordado. Pero también dice como denominativo de ser varón o macho, como cuando ponen la marca para identificar a estos aspectos, a los animales, ¿no? Pero el acuérdate de tu Creador, bien lo dice Salomón en unos versículos, que es exactamente el 11:9, nos dice a todos los jóvenes que nosotros podemos tener la libertad de alegrarnos, podemos tener la libertad de dejarnos llevar por todo lo que nuestros ojos quieran, por lo que el corazón desee y encuentre deleite, pero nos recomienda que no olvidemos que un día Dios nos va a llamar a cuentas. Ahora yo quiero que pensemos un poquito, ¿cuál es la situación natural de una persona ya de una edad avanzada? Bueno, cuando ya pasó todo esto, ya pasaron sus mejores momentos, ya quizá ya se casó, ya tuvo hijos, ya trabajó, ya está jubilado o jubilada. Realmente, en lo natural ya no hay mucho por cumplir. Ya ha logrado todo lo que se propuso en su vida y ahora, en algún momento de su vida, llegará la muerte. Esa es una realidad. Y recordando un poco acerca del título de la enseñanza, que es una juventud con propósito, yo quiero que nosotros recordemos que la Escritura nos dice que nosotros en Cristo tenemos un propósito y un motivo por el cual vivir. Pero desgraciadamente nuestra sociedad nos ha hecho mucho hincapié el pensamiento del mundo, que este propósito no tiene nada que ver con el pensamiento de Dios. Es decir, el propósito que el mundo siempre busca desarrollar en la juventud es meramente en cosas que podemos llegar a lograr como humanos. Es decir, tu escuela, los estudios, un buen trabajo, una buena casa, tener unos buenos ingresos, viajar por el mundo. ¿A quién no le gustaría viajar? A ver, levanta tu mano. ¿Te gustaría viajar? Sí, ¿verdad? Pero hay muchas cosas en la vida que quizás sí podemos disfrutarlas, pero que si no entendemos cuál es el propósito verdadero que Dios tiene para cada uno de nosotros en la vida, realmente todo lo que hagamos se va a quedar solamente en este mundo material. Todo lo que logremos, la realidad es que no nos lo vamos a llevar. Por eso la Escritura nos llama y nos exhorta a que nosotros debemos de vivir como extranjeros, ¿verdad? No atesorando nada de este mundo, porque ciertamente lo que hay en este mundo se queda en este mundo. Ahora vamos a abordar otra realidad, que también existe mucha juventud que no tiene un propósito y que se encuentra en una condición de depresión, en una condición realmente de soledad. Y puede ser que también quizás alguno de nosotros hemos enfrentado con cuestiones similares. Quizás ha venido el engaño de parte del enemigo y hemos creído que pues para nosotros no hay nada, que para nosotros no hay un llamado de parte de Dios, que para nosotros pues todo lo que vemos es lo que tenemos, pero no hay nada más allá. Yo quiero decirte en esta tarde, y quiero que lo analicemos a la luz de la palabra, que todos tenemos un propósito en Dios. Quiero que voltees con la persona que tienes a un lado y dile: tú tienes un propósito en Dios. Y eso te debe de animar para que tú busques cuál es el propósito de Dios para tu vida y que lo obedezcas y lo lleves a cabo. Ahora, ¿cuál es el problema de los propósitos? Bueno, la juventud tiene muchos sueños, muchas metas por lograr. Pero necesitamos entender que los propósitos del mundo no son los mismos de Dios. ¿Por qué? Bueno, todo se afectó a causa del pecado. Eso es algo que ya sabemos, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta trabajo aceptar
o ver la realidad en las cosas que los jóvenes cristianos están buscando. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos pensamientos del mundo que se meten en nosotros, que los traemos a la iglesia, y a veces una cuestión tan sencilla como ¿por qué no puedo tener novia del mundo? O ¿por qué no puedo, no sé, ¿qué? ¿Ir al antro? ¿Ir al antro? Dice acá mi hermano. O sea, cuestiones que... Cuestiones que nosotros vemos que el mundo y la juventud busca hacer y que a veces te puedes cuestionar por qué yo no lo puedo hacer, ¿no? Bueno, es importante que conozcas esto. Todo propósito en la vida, todo el propósito que Dios hizo para cada cosa que creó, se distorsionó a causa del pecado. Y eso es importante que lo conozcas. Nosotros nos encontramos constantemente con una influencia del mundo que no vive bajo el propósito de Dios, y eso lo tenemos que entender. Como cristianos no podemos ir por esos mismos propósitos. Dice la escritura en Génesis 1:31, lenguaje actual: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Este es el texto donde nosotros podemos recordar acerca de la creación, y cada cosa que Dios había creado cumplía con su función. Los animales, las plantas, todo lo que había creado el Señor tenía un propósito, una razón de ser, y cumplía con su función. Sin embargo, cuando Adán y Eva deciden pecar, todo eso, a causa del pecado, entró la muerte al mundo. Y por lo tanto, el propósito por el cual había sido creado dejó de funcionar de la manera como Dios esperaba que funcionaran las cosas. Es por eso que siempre nos vamos a encontrar dos formas o dos maneras en las que nosotros tenemos que tomar la decisión sobre cómo queremos vivir. Si queremos vivir en base al propósito de la vida, que es ir por el camino de la autosuficiencia o la satisfacción de los deleites carnales, o vamos por el camino que nos lleva a Dios para conocer cuál es su propósito en mi vida y dedicar nuestra vida en obediencia a sus mandamientos. Esa es la decisión que todos nos vamos a enfrentar en la vida. ¿Qué queremos hacer? Bueno, Romanos 8:6 nos dice lo siguiente. Palabra de Dios para todos. El que deja que sus deseos controlen su mente, tendrá la muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente, tendrá vida y paz. Vamos a rescatar esas palabras, vida y paz. Todo ataque del enemigo viene a través de la mente. Todos los argumentos que él quiere sembrar en nosotros va a venir a través de argumentos. Y nosotros podemos pensar, bueno, es que esto ¿qué tiene de malo? Si no estoy realmente infringiendo algo o no estoy llevando una vida conforme a lo que hacen mis amigos, ¿qué tiene de malo que yo haga esto? Bueno, no nos tendríamos que cuestionar qué tiene de malo, sino que tenemos que analizar si lo que hacemos, lo que estamos permitiendo en nuestras vidas, está permitiendo que la vida de Dios y la paz de Dios llene nuestros corazones. Cualquier aspecto en tu vida que tú te encuentres ante la decisión de decidir si lo haces o no lo haces, el parámetro principal es si eso que vas a hacer te va a llevar a la vida de Dios y te va a permitir la paz de Dios en tu vida. Eso es muy importante. Porque cuando nosotros tenemos la paz de Dios, podemos saber que estamos en su voluntad. Porque conocemos la Escritura y tenemos que ver en la Escritura qué es lo que nos conviene. Y eso que andamos en el Espíritu es lo que nos lleva a la vida de Dios. Dice el versículo 7 de Romanos 8: cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla, porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios.
Ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Lo que acabamos de leer prácticamente es esto: decidir cuál es el camino que queremos llevar. ¿Queremos andar en la carne o queremos andar en el Espíritu? Es una decisión que se toma todos los días, porque todos los días te vas a encontrar con esta guerra contra tu carne. Todos los días vas a tomar la decisión si cedes ante los deseos de tu carne o no cedes con el poder de Cristo en tu vida. Ahora, ¿cuál es ese propósito de Dios para mí? ¿Cómo yo puedo saber que estoy viviendo en su propósito? Vamos por favor a Proverbios 29:18. Lenguaje actual te lo voy a leer. Proverbios 29:18. Dice la Escritura: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley de Dios. Solamente viniendo a la palabra del Señor es que podemos encontrar los propósitos para nuestras vidas. Aunque tú digas, bueno, yo con qué talentos me formó el Señor o qué voy a hacer en esta vida, lo primero que necesitamos siempre es ir a la Escritura y ver en ella qué es lo que Dios está demandando de nosotros. En base a eso y a la obediencia que nosotros tenemos hacia su palabra, el Señor nos llama y el Señor nos revela sus propósitos para nuestras vidas. Pero lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es el plan de Dios para nosotros, que ya ha sido revelado en las Escrituras. Tu propósito no lo vas a encontrar en otra persona. Lo hemos dicho muchas veces, tu plenitud no está en una pareja. Tu plenitud no está en tener novio o tener novia, en tu trabajo, no está tampoco en tu familia, en tus hermanos. Tu plenitud depende solamente del Señor, porque Él nos creó y Él conoce qué es lo que nosotros necesitamos. Pero cuando nosotros no vamos a la Escritura, pues llevamos una vida que simplemente es a base a mi propio criterio. Es conforme a lo que yo creo que es correcto, y seguramente nos vamos a equivocar si seguimos por ese camino. El primer propósito que Dios revela a su pueblo es el obedecer su palabra, el obedecer su ley. Y sabes, cuando hay ausencia de la palabra de Dios en la vida de las personas, ¿qué dice la Escritura que acabamos de leer? El pueblo se desenfrena. Tú puedes ver alrededor, con muchos ejemplos quizás de tus escuelas, cómo las personas y los jóvenes viven desenfrenados. Ellos no rinden cuentas a Dios. Si quieren algo lo hacen, no le dan cuentas a nadie, deciden solamente por aquello que su corazón les manda y no tienen realmente una dirección ni un propósito. Pero eso también ha pasado en el pueblo de Dios y eso también puede pasar en nuestras vidas. Dice 1 Samuel 3:1: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y en otra parte de la Escritura nos recuerda también que en ese tiempo tampoco había rey en Israel y que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando no está la ley de Dios en nuestras vidas, cuando no estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, hay desenfreno. Si tú no quieres ver eso en tu vida, yo te motivo a que no dejes de leer la Escritura, pero también que no dejes de congregarte. Que no dejes de ser constante en acudir a las reuniones, en todo lo que nosotros hacemos, porque está pensado para cada uno de ustedes, para que sea de bendición en sus vidas. Cuando nosotros pensamos en hacer algún evento, no tiene nada que ver con cuánto vamos a obtener de ese evento.
qué ganancias vamos a recibir o cuántas fotos vamos a sacar para que todos vean que nosotros nos la pasamos bien. Eso no son los propósitos. El propósito principal es que todos seamos expuestos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no haya desenfreno. ¿Sabes? Las grandes civilizaciones en el mundo, todas las civilizaciones, de hecho lo vamos a ver más adelante, que han existido en el mundo, han desaparecido no realmente porque una civilización mayor hubiera sido mejor que ellos. Las grandes civilizaciones del mundo han desaparecido porque el juicio de Dios ha venido sobre sus vidas. Y nosotros lo podemos ver una y otra vez en la Biblia. Cuando Dios mandaba a sus profetas y les decía, tienen que arrepentirse, tienen que volverse a Dios. Sin embargo, vemos el ejemplo que muchas de esas civilizaciones no tomaron en cuenta a Dios. Como no había ley, como no había la palabra de Dios, su vida solamente era desenfreno. Si queremos permanecer en el Señor, necesitamos ser constantemente expuestos a la palabra. Por eso es que nunca debes de menospreciar una enseñanza. Nunca debes de menospreciar algo que, eso ya lo sé, o eso ya lo he escuchado. Bueno, ¿y ya lo obedecemos? ¿Ya entró realmente en el corazón? ¿Y qué otra parte o qué otro aspecto de eso que ya escuchaste necesitas aplicar o necesitas compartir con las personas? La palabra de Dios siempre tiene que estar presente en nosotros. Dice Proverbios 29:18 en Nueva Traducción Viviente: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Necesitamos encontrar nuestro deleite en los mandamientos de Dios. El Señor nos dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabes por qué no lo son? Porque Él nos ha dado todo lo necesario para que nosotros obedezcamos. Porque Jesús ya cumplió todo. Todas las exigencias de la ley que nosotros humanamente no podíamos cubrir, Jesús las cubrió con su muerte en la cruz. Entonces nosotros solamente tenemos que esforzarnos en su gracia. Necesitamos ser constantes. Necesitamos ser jóvenes determinados en no contaminarnos con las cosas del mundo. Jóvenes determinados en hacer la voluntad de Dios y en cumplir con los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a Efesios 1:10, por favor. El vivir en los propósitos de Dios inicia con estar de acuerdo que Dios es nuestro creador y que todo lo hizo Él. Si nosotros tomamos esta verdad en nuestra vida, podemos descartar cualquier argumento que venga después de esto. ¿Por qué? Porque si Él es el Dios creador y todo lo hemos recibido por gracia, nosotros, ¿qué derecho tenemos de decirle al Dios que nos creó, ¿por qué tengo que obedecerte? Si Él nos ha creado y Él nos ha dado todo. Dice Efesios 1:10, el plan es el siguiente. Plan es un propósito. El propósito es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las cosas que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia por parte de Dios. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Si estamos obedeciendo la palabra del Señor, todos los propósitos que Él tiene para tu vida, Él los va a cumplir si obedecemos, si estamos dispuestos, si mantenemos una actitud correcta delante de Él. Todo lo que Él ha planeado, Él va a hacer que resulte de acuerdo a eso. Todo lo que Él ha hecho. Ahora vamos a Hechos 17:24. Y eso es importante que lo conozcas, porque cuando tú le compartas a una persona acerca de Jesús, necesitas saber
¿Qué argumentos son los que las personas tienen en la mente que les impiden acercarse a Dios? Y necesitas atacar esos argumentos, no atacar a la persona. Hemos sido enseñados respecto de eso. Lo que necesitamos atacar son los argumentos con la palabra. Y cuando tú compartas acerca del mensaje de Dios con otra persona o te lo compartas a ti mismo, necesitamos entender que como Dios ha sido el creador de todas las cosas, nuestra vida no nos pertenece. Y todo lo que hagamos con nuestra vida tiene que cumplir con el siguiente parámetro, Hechos 17:24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo, de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Lo que te comenté hace un momento acerca del juicio hacia las grandes civilizaciones tiene que ver con esto. La Escritura nos enseña que el propósito de la vida es conocer a Dios. Y ese es parte de nuestros principales propósitos. Necesitamos conocer a Dios. Hay mucho desconocimiento en el mundo acerca de quién es Dios. Y nosotros necesitamos ser esos embajadores que representen dignamente a Cristo. Necesitamos ser el testimonio de Dios en la tierra. Y que por medio de ese testimonio muchas personas sean alcanzadas. Y que sean quitado el velo que ellos tienen en sus mentes, en sus corazones, porque humanamente no pueden acercarse a Dios. Pero nuestras vidas tienen que alumbrar con esa luz de Cristo para que ellos sean atraídos al plan perfecto de Dios que se cumplió por medio de Jesucristo. Todo lo que creó Dios es la evidencia de un Dios creador y es la evidencia que Dios existe. Por eso dice que Él permitió y determinó cuándo esas naciones se levantarían y cuándo caerían. Y por medio de lo que pueden ver, Él estaba buscando que ellos pudieran conocerle, acercándose a tientas, dice esta traducción, para que lo encontraran, aunque Dios nunca ha estado lejos. Nunca ha estado lejos. No sé si tú has escuchado un argumento que a veces los ateos utilizan mucho, que es que Dios, si Dios es Dios, ¿por qué creó a toda la humanidad y los dejó como a la aventura? Como ahí, pues a ver qué hacen con su vida, ¿no? No, esa no es una realidad. La realidad es que los seres humanos no se acercan a Dios. La realidad es que nosotros no buscamos humanamente en nuestra naturaleza, no buscamos tener este encuentro con Dios. Él nunca ha estado alejado de nosotros. Nuestro propósito en la vida entonces es que esa comunión que nosotros podemos tener con Dios por medio de Jesús sea constantemente alimentada para que le conozcamos más a profundidad. Lo que ahora conoces de Dios no es todo lo que Dios quiere darte. Probablemente ni siquiera has visto el mínimo poder de Dios en tu vida. Quizás no has experimentado acerca de sus grandes maravillas, de sus milagros. Quizás no has visto el poder de Dios actuar. Bueno, Dios quiere mostrártelo. No es un cuento, no es algo que nos inventamos. Es algo que sucede por la voluntad de Dios cuando nosotros acudimos a Él y Él obra a favor de sus hijos. Pero necesitamos obediencia.
Y aunque muchas de las veces en su misericordia Dios responde oraciones, porque Él nunca está alejado de su creación. Él siempre ha estado pendiente. Pero eso nos debe de llevar a conocerle cada día más. Y cuando nosotros crecemos en esa intimidad, en ese buscar personalmente por medio de su palabra y por medio de la oración, el Señor nos va a mostrar cada día nuestra condición y nos va a revelar todos los propósitos que tiene para nosotros. Dice Salmo 139, en palabra de Dios para todos: Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces de lejos cada uno de mis pensamientos. Señor, tú sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Ese es nuestro Dios. Conoce todo de nosotros. Él conoce nuestro sufrimiento, conoce nuestras necesidades. ¿No te da alegría saber que el Dios Todopoderoso te conoce hasta lo más profundo de ti y que nosotros podemos acercarnos confiadamente a Él? El mundo no tiene esperanza, chicos. Quizás nos hemos acostumbrado a lo que vivimos como cristianos, pero el mundo solamente ofrece destrucción, solamente ofrece muerte, lucha de poder conseguir algo que la gente quiere, pero no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para sus vidas. Solo Dios conoce y examina lo más profundo en nosotros. Y si esos pensamientos que encuentra en nosotros, si esos deseos no son conforme a su voluntad, el Señor te dice en esta noche que necesitas alinearte a sus propósitos y que necesitas alinearte a su voluntad. Porque el Hijo de Dios fue predestinado para cumplir con todos los propósitos de Dios, así como dice Romanos 8:29. Nueva traducción viviente, te lo voy a leer, dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ese es el tercer propósito de Dios para tu vida. Él quiere que tú le conozcas por medio de Jesús y quiere que vivas en esos propósitos, en lo que Él ya ha destinado para cada uno de nosotros. Dice Jeremías 29:11, creo que es un texto que ya lo has escuchado muchas veces, pero es una realidad de lo que Dios piensa de esto. Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Tú sabes en qué contexto el Señor dijo esto a su pueblo? ¿Alguien recuerda cuál es el contexto de esas palabras? Nomás levanta tus manos si recuerdas. Son pocas las personas, qué bueno que lo pregunto. Este texto del Señor es una promesa para su pueblo, pero su pueblo estaba siendo disciplinado por Dios. Y es que la disciplina del Señor no es la misma que los hombres ejercemos. No es la misma que hemos aprendido, como dice también en otra parte de la Escritura, de nuestros padres. El Señor disciplina por amor. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros nos rehusamos a vivir en esos propósitos, en ese conocer su voluntad, nos rehusamos. El Señor es paciente, el Señor es misericordioso, pero llega el punto que en base al trato que tiene con cada uno de nosotros, Él sabe cuándo, con la intención
de atraernos a Él y con la intención de que terminemos de recapacitar, Él sabe cuándo aplica disciplina. Y esas palabras que acabamos de leer, de que yo sé los planes que tengo para ustedes, era una disciplina de Dios para su pueblo. ¿Cuál era? El pueblo de Dios estaba siendo llevado, siendo cautivo a Babilonia. Iban a ser esclavos. Sin embargo, Dios no se iba a olvidar de su pueblo, ni se iba a olvidar de su promesa. Por eso Él les dice: yo sé los planes que tengo. Cuando nosotros nos encontramos en medio de una disciplina, a veces es muy difícil comprender por qué Dios permite esto en mi vida. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué todo lo que emprendo nunca funciona ni tiene un buen éxito lo que estoy buscando hacer? ¿Por qué siempre parece que yo soy el mejor guerrero de Dios? Nos dice por ahí las redes sociales, los mejores guerreros de Dios. Bueno, tendríamos que preguntarnos por qué suceden esas cosas, pero realmente, si es disciplina del Señor o es simple trato de Él para tu vida, para que tú crezcas en carácter, los planes de Dios son para nuestro bienestar. Él tiene un plan. No importa lo que pase en tu vida, ¿estás acorde a su voluntad? ¿Estamos obedeciendo? Descansa en el Señor. Aunque todo tu alrededor esté realmente muy complicado y no veas la salida, simplemente nosotros tenemos que aprender a confiar y depender de Dios. Aprender a refugiarnos en Él. El salmista decía que él cantaba de alegría porque sabía que Dios era su ayudador. Y en medio de la angustia, él podía cantar de alegría. ¿Cómo es esto posible? Esto es la obra de Dios. Es lo que hace en nuestros corazones. Así que necesitamos descansar en eso. Y necesitamos aprender a confiar que todos los procesos que Dios permite en nuestra vida tienen un propósito y tienen un plan. Y si le amamos y le obedecemos, el Señor siempre va a tener cuidado de nosotros. Un hijo de Dios no se conceptualiza viviendo apartado o muy diferente al resto de los hijos de Dios. Y esto quiero resaltar algo importante aquí. Dios no tiene hijos favoritos. Si no lo sabías, no eres el hijo o la hija favorita de Dios. Lamento decirte esto. No tiene preferencias en un sentido general que hace distinción entre personas. Eso es importante saber. Claro está que los que hacen su voluntad les va bien, porque es una consecuencia de obedecer. Pero a lo que voy con esto es que un hijo de Dios no se concibe sin que él viva bajo los principios y los propósitos que Dios tiene, que son los que ya leímos. ¿Y a qué me refiero? Hay muchas enseñanzas en las iglesias que justifican muchas cosas del mundo y las meten a la iglesia y dicen: pues ¿qué tiene de malo esto? No, Dios no hace diferencias. O es o no es blanco o es negro. No va a haber, es que el Señor se mueve diferente en esa iglesia y el Señor trata diferente a los de acá. No, todo es igual. Y todos en el cuerpo de Cristo necesitamos vivir bajo los mismos parámetros que es su palabra, para que no haya desenfreno. Y eso te lo digo para que no seas tentado en decir: es que en la iglesia siempre nos dicen que no podemos esto, que el Señor quiere esto de nosotros. Y tú ves que la iglesia que está ahí en la esquina de tu casa, pues se la pasan bien. Y dices: pues vamos a ir a ver qué tal está, a ver cómo está ahí el show. Pero eso no es parámetro para decir: mira, es que acá sí hay libertad. Si tú estás buscando libertad justificando tu estilo de vida, no es por ahí el camino. El Hijo de Dios vive
bajo los principios y los propósitos de Dios. ¿Es blanco o es negro? ¿Eres amigo o eres enemigo de Dios? ¿Quieres la bendición o quieres la maldición en tu vida? No hay dos caminos. Necesitamos tomar decisiones que nos lleven a recibir las bendiciones de Dios. Ahora, como Dios nos ha dado todo lo necesario, Él está interesado en que nosotros, eso que nos ha dado, nosotros lo podamos usar y hacer uso de eso. Vamos a ir, por favor, a Salmo 78:6. Salmo 78:6. El contexto es el siguiente. El salmista está contando que el pueblo de Israel había recibido una instrucción, que es la misma para nosotros. Todas las obras que Dios había hecho a favor de su pueblo, ellos tenían que enseñarlo de generación en generación. Y tenían que enseñar a sus hijos más pequeños acerca de las cosas que Dios había hecho. De esta manera la Escritura dice que así todos aprenderían a confiar en el Señor por el testimonio de sus padres, por lo que ellos les platicaban. Y dice el versículo 7, 78:7, esas generaciones pondrán su confianza en Dios. Nunca olvidarán lo que Dios hizo y obedecerán sus mandamientos. No se rebelarán contra Dios como lo hicieron sus antepasados, que no obedecieron a Dios, sino que fueron tercos y rebeldes. Los de la tribu de Efraín, con sus expertos arqueros, salieron huyendo el día de la batalla. Ellos no cumplieron su pacto con Dios, se negaron a seguir sus enseñanzas, se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho, las que Él les había mostrado. ¿Qué estamos viendo aquí? Hijos de Dios que no guardan el pacto de Dios, que no obedecen, que no cumplen con su función. Y habla acerca de Efraín y dice que los de la tribu de Efraín con sus expertos arqueros salieron huyendo el día de la batalla. Y algo aquí encontré que me pareció muy interesante poderlo mencionar contigo. Nosotros todos los días nos encontramos en esta batalla. Y como lo dije al principio, todos los días tenemos que tomar esa decisión, si decidimos luchar contra la carne o ceder ante la carne. Y aunque aquí muestra o habla acerca que los hijos de Efraín eran expertos arqueros, ellos teniendo todos los recursos, en lugar de enfrentarse a la batalla que hicieron, huyeron, no cumplieron. No tomaron esos recursos que ya tenían para entrar a la batalla. ¿Y de qué nos habla esto? Pues que seguramente cuando nosotros nos encontramos en esta lucha, que sabemos que es contra realmente, no contra carne ni sangre como lo dice la palabra, sino que es una lucha realmente espiritual. Dice Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne ni seres humanos, sino es contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Nosotros podemos conocer y tener todas las herramientas que Dios nos ha dado, que claramente ya lo hemos aprendido en otras series, que es su armadura, que es lo que nos hace estar listos para poder pelear esta batalla y poder enfrentar el enemigo. Nosotros podemos tener todo esto, pero no hacer uso de eso. No hacer uso de eso. Y huir de la batalla. ¿De qué nos sirve conocer todo si no vamos a obedecer? ¿De qué nos sirve saber que el Señor ha vencido al mundo y que nosotros solamente tenemos que caminar en fe
y confiando en sus promesas si cuando al momento de la batalla no haces uso de esas herramientas y cedemos ante la tentación, cedemos ante la carne o cedemos ante la opinión de la gente, que es algo que a los jóvenes puede pesar mucho? El qué dirán, el qué van a decir de mí. Necesitamos ser hombres y mujeres que estén listos para pelear y ver cumplidos los propósitos de Dios en nuestras vidas. La guerra es espiritual, la guerra es contra argumentos, la guerra es contra el enemigo que es Satanás. Por eso es lo importante que nosotros aprendamos a vivir y estar siempre obedeciendo la Escritura y el consejo de Dios para nuestras vidas. Ahora quiero leerte un último propósito que es muy importante. Uno de los principales propósitos de nuestra vida es que toda nuestra vida tiene que dar gloria y tiene que dar alabanza a Dios. Dice Efesios 1:12, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios por su obra. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo es la garantía que nosotros tenemos y que vamos a recibir la herencia de parte de Dios. Y esto va a ser cuando Cristo vuelva por nosotros. Pero ese Espíritu Santo, que es la marca que Dios ha puesto en sus hijos, nosotros necesitamos empezar a dar gloria a Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de la obra de Él en nuestras vidas. ¿Qué es dar gloria a Dios? Es entender que toda nuestra vida, que Dios ve todos los aspectos de nuestra vida y que de todos los aspectos Él demanda lo mismo. Él no separa lo de la iglesia acá, lo de la escuela por acá, lo del trabajo por allá, tu familia para acá y pues acá unos amigos. No. Él quiere que todo le dé gloria, que todo le dé alabanza a Él. Todo nuestra manera de vivir tiene que dar gloria al Señor. Y dice Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Y solo por medio de su Espíritu Santo es que nosotros podemos realmente adorar a Dios. Porque cada uno de nosotros nos hemos convertido en su templo y en nosotros habita el Espíritu Santo. ¿Cómo es adorar a Dios en espíritu y verdad? Bueno, que todo lo que nosotros hacemos sea en el Espíritu, es decir, por medio de la provisión de Dios, o sea, por medio de su palabra, necesita dar gloria a Dios. Y nosotros necesitamos estar buscando las cosas espirituales más que las cosas naturales. Necesitamos dar respuestas a Dios en todo momento. Él busca que los adoradores lo adoren en espíritu y verdad. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y eso es lo que quiero motivarte en esta tarde. Para concluir, un adorador, si bien es cierto, no es solamente aquel que canta y aquel que adora con sus manos, levanta sus manos, se humilla ante el Señor. Un adorador de verdad lo hace, como dice la Escritura, en espíritu. Es decir, que está al pendiente de esas cosas espirituales y en verdad, conforme a la palabra.
Pero quiero motivarlos a algo, muchachos. Los tiempos de alabanza y de comunión con el Señor son muy importantes. Pero algo es interesante en esto. Nosotros no vamos a venir a celebrar fiesta a Dios aquí de la manera como Dios lo establece en su palabra, si no lo hacemos en casa. Si desde casa no estamos siendo expuestos a eso, porque lo que hacemos aquí públicamente es lo que nosotros en la intimidad hacemos. Entonces por eso te va a costar mucho buscar de la presencia de Dios y te va a costar mucho meterte a su presencia, porque no lo estamos haciendo en lo privado. La adoración al Señor sí se aprende en la iglesia, pero se hace en casa. La adoración al Señor, ya lo dije, es obediencia. Y el Señor nos manda a publicar alabanza y a obedecer a su palabra. No quiero descartar esa parte, pero necesitamos ser jóvenes cada vez con una necesidad más grande del Señor, de buscar de su presencia, aquí y en lo íntimo sobre todo. Pero aquí tienes que reflejar también adoración al Señor. Así que yo te invito que para cerrar esta tarde, quita todo argumento que el Señor no quiere que esté en tu mente. Quita todo aquello que sea una barrera para que tú no puedas dar respuestas a Dios, para que tú no tengas esa libertad de levantar tus manos, alzar tu voz, poder reconocer que le necesitas. Quita toda cosa que te estorbe. Y muchas de las veces tiene que ver con el pecado en nuestras vidas. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Señor, yo estoy dispuesto realmente a que tú cumplas tus propósitos en mi vida. Yo quiero ser, Señor, de esa juventud y de esa generación que habla acerca de tu verdad, Señor. De esa generación que no teme ante los ataques del mundo, ante esos pensamientos que constantemente estamos siendo expuestos y que solamente cambian la verdad de Dios por mentira. Señor, queremos ser jóvenes valientes, que tomemos esa armadura que viene de ti y que entendamos que el propósito de nuestra vida es conocerte a ti, Señor. Señor, quiero adorarte a ti en espíritu y verdad. Quiero desear las cosas del espíritu. Quiero desear tu palabra. Quiero ver mi vida transformada, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos obedecido a tu palabra, Señor. Perdónanos. Te pido perdón, Señor, si no hemos cumplido con nuestros propósitos que tú ya nos has hablado y que tú ya nos has mostrado. Señor, santifícanos, porque es lo que quieres de nosotros, Señor, santificarnos. Queremos que nuestra vida realmente te exalte a ti, Señor, y que te dé gloria, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Te damos gracias, Señor. ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Y vamos a despedirnos exaltando a Dios y pidiendo que sus propósitos sean cumplidos en nosotros. Tienes planes para mí, un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Te alabaré por tu fidelidad. Mi corazón confía en ti. Dilo otra vez.
me regocijo en ti. Tienes planes para mí, un futuro lleno de esperanza y pensamientos en paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti. Tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad. Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, comparable es tu bondad. Misericordia es para siempre. Cumple tu propósito en mí. Cumple tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Yo me regocijo en ti. Tienes planes para mí, un futuro lleno de esperanza y pensamientos en paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti. Me revelarás tu perfecta voluntad. Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres misericordia es para siempre. Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, incomparable es tu bondad. Misericordia es para siempre. Cumple tu propósito en mí. Tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad. 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 Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos.
Dale fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Tenemos un reto, chicos, de cumplir en todo la voluntad de nuestro Dios. Amén. Sus propósitos son planes para nuestro bien. Que el Señor les bendiga, que vayan con bien a su casa. Nos vemos en la siguiente reunión y a seguir cumpliendo la voluntad del Señor. Despedimos también a todas las personas que están en las redes sociales. Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la siguiente semana. Amén. Tu pensamiento